Boca Juniors vuelve a la semifinal de la Libertadores después de 3 años y será su semifinal número 19 en la historia del certamen. Hay solo 2 equipos que jugaron más veces esta instancia, River y Peñarol con 20, pero Boca es el que más veces la ganó. En 11 de sus semifinales logró clasificar a la final y este año buscará su final número 12. En este video vamos a repasar las 18 semifinales del equipo Ceneice. Y todo se remonta a los inicios de la Copa Libertadores. En la cuarta edición del certamen en 1963, Boca hizo su debut y alcanzó su primera semifinal. Es cierto que se trataba de una copa totalmente distinta a la actual. Solo clasificaban 9 equipos y había 3 grupos, algunos de 3 equipos y otros de 2. Boca integró un grupo de 3 equipos junto a la U de Chile y a Olimpia, logró superar esa fase inicial y clasificó a las semifinales en las que tuvo que enfrentar a Peñarol, como pueden ver en la imagen. Peñarol venía de ser finalista en las 3 primeras ediciones de la Copa. En el 60 y en el 61 la ganó y en el 62 cayó en la final ante el Santos de Pelé. A Boca le tocó enfrentar a los uruguayos. En el partido de ida ganó 2-1 en el Centenario de Montevideo y en la vuelta volvió a ganar 1-0 con un gol de Sanfilippo para meterse en la gran final. En el duelo decisivo cayó ante el Santos de Pelé. En los 2 partidos, tanto como visitante en el Maracaná, curioso porque Santos es de Sao Paulo y no de Río de Janeiro, y en la vuelta en la Bombonera también fue derrotado y no pudo sumar su primera Copa Libertadores. Pasamos al siguiente antecedente, que es 2 años después, Boca enfrentó a Independiente, una Libertadores en la que esta era una de las semifinales y la otra enfrentaba a los 2 equipos que mencionamos anteriormente, Santos y Peñarol. Había pocos protagonistas en ese momento en la Copa. Boca también tuvo que disputar la fase de grupos, que fue un triangular junto a The Strongest y Deportivo Quito. La superó con 4 victorias. Y ya en el mano a mano contra su compatriota Independiente, perdió el partido de ida 2-0, ganó el de vuelta 1-0. Curiosamente, los 2 duelos fueron en el Estadio Monumental. Y allí se jugó el desempate también. Terminó sin goles, 0-0. Y por las reglas de ese momento, todavía no había definiciones por penales, Independiente terminó clasificando por el resultado global. Pero escucharon bien, antes de que valga esa ventaja de goles, jugaron un partido de desempate. En el desempate jugaron tiempo suplementario y como allí Boca no pudo convertir ningún gol, ahí recién valió la ventaja que había obtenido Independiente en los 180 minutos iniciales. Con ese resultado, Independiente se terminó clasificando a la final y por ahora Boca tiene una semi ganada y una semi perdida. Seguimos con el tercer antecedente, que es al año siguiente. Ya es un grupo semifinal. Recordemos que el formato de la Libertadores en esos años varió bastante. En la primera fase, Boca integró un grupo de 6 equipos junto a River y junto a 2 peruanos que eran Alianza Lima y Universitario y 2 venezolanos que eran Deportivo Italia y Lara. El conjunto Ceneice clasificó segundo, River pasó primero. Los enfrentamientos mano a mano en el Superclásico en esa fase inicial fueron 2-1 para River en el Monumental y en la Bombonera ganó Boca 2-0. Pasaron a las semifinales y los 2 cayeron al mismo grupo semifinal, ojo. Eran 4 equipos, solo pasaba uno y además de Boca y River estaban Independiente, que entró directo en esa instancia como campeón vigente, y Guaraní de Paraguay. Curiosamente, Boca terminó tercero en este grupo, detrás de River e Independiente, pero al menos se pudo llevar el premio consuelo de que le ganó a River en el último partido de la fase semifinal por 1-0. No le alcanzó para pasar de ronda, pero sí sumó 3 puntos y una victoria en el Clásico ante su rival de toda la vida. Cuarto antecedente, pasamos, y ya les van viendo la foto, entonces les adelanto que Boca terminaría conquistando esta copa, la de 1977, su primera Libertadores de las 6 que tienen sus vitrinas. 77, Boca jugó la fase de grupos con River, Defensor Sporting y Peñarol. El equipo Ceneice clasificó primero. Solo pasaba uno de cada grupo a los triangulares semifinales, en los que se sumaba el campeón vigente. Sin embargo, a Boca no le tocó ir al triangular del campeón vigente, sino que tuvo que compartir grupo semifinal con Deportivo Cali y Libertad. El equipo Ceneice hizo una muy buena campaña, ganó 2 partidos contra Libertad, empató los 2 restantes contra Deportivo Cali, de local y de visitante, y se metió en la gran final en la que derrotaría justamente al campeón vigente, a Cruzeiro. 1-0 en el partido de ida, 1-0 perdió en el partido de vuelta,
y en el desempate se terminó imponiendo en la definición por penales tras igualar 0-0 en Montevideo y así conquistó su primera Copa Libertadores. Al año siguiente Boca ingresó directamente en semifinales, como sabrán, el campeón vigente se salteaba la fase de grupos, lo mencionamos recién, y le tocó compartir grupo con River y Atlético Mineiro, un grupo en el que Boca pasó con bastante comodidad, ganó 3 partidos y empató el restante. El empate fue 0-0 con River en el primer juego y después le ganó los 2 a Atlético Mineiro y le ganó a River el último partido en el Monumental por 2-0, que es el de esta foto. Y así se clasificó a la gran final de la Copa Libertadores. En el 78 venció a Deportivo Cali y así ganó su segunda Libertadores el equipo del Toto Lorenzo. Y pasamos a un nuevo antecedente que fue justamente al año siguiente. Por supuesto, en 1979 Boca, como campeón vigente, volvió a ingresar en las semifinales y le tocó un grupo que actualmente sería el mejor grupo desde la historia de la Copa. Independiente, Boca y Peñarol. Los 3 máximos campeones de este certamen. En ese momento Independiente ya tenía 6, pero Boca solo tenía 2 y Peñarol tenía 3, por ejemplo. Se enfrentaron en este triangular semifinal. Boca e Independiente igualaron en el primer puesto y tuvieron que jugar un partido de desempate en el que el Xeneize se impuso por 1-0 en el tiempo suplementario. Este es un recorte de la revista El Gráfico de esa época. Se jugó en el Monumental también, un escenario muy común para los partidos neutrales en aquella época. Y Boca de esa manera se clasificó a la gran final en la que terminaría perdiendo. Esta es su cuarta final, perdió con Olimpia en el global 2-0 y no pudo levantar su tercera Copa Libertadores. Seguimos, varios años después, ya en la década de los 90, Boca enfrentaba al durísimo Colo-Colo, un partido que seguramente recordarán o que habrán escuchado. Sobre todo este año que tuvimos Boca Colo-Colo en la fase de grupos, se volvió mucho sobre este antecedente, un partido en el que Boca se impuso 1-0 en la ida y en el partido de vuelta Colo-Colo lo ganó 3-1, pero el resultado quedó en segundo plano porque se armó una tremenda batalla campal entre jugadores de Boca, fotógrafos de Colo-Colo, que en realidad lo que muchos dicen es que había más gente que no eran fotógrafos y que estaban ya en la zona de fotógrafos, que es apenas al borde de la cancha, y que de esa manera estuvieron provocando mucho a los jugadores de Boca. Por eso el arquero Navarro Montoya terminó reaccionando, La Torre, bueno, historia conocida, terminó con incidentes. Boca quedó eliminado en esta edición de la Copa. Para mencionarle, había ganado a Corinthians en octavos y a Flamengo en cuartos de final. Después terminó Colo-Colo siendo campeón, venciendo a Olimpia, que era campeón vigente. Y Boca de esta manera en el 91 no pudo volver a la final de la Copa, pero sí sumó su séptima semifinal en la historia del certamen. Pasamos ya al 2000, a la época dorada del Xeneize, cuando Boca Juniors le ganó a América de México en una llave bastante curiosa y poco común, porque el Xeneize ganó 4-1 el partido de ida en la Bombonera, parecía serie tranquila, y en el partido de vuelta América de México en el Estadio Azteca se puso 3-0, o sea que puso el global 4-4, se iban a los penales, pero Walter Samuel consiguió el gol de la victoria, en el global por supuesto, fue derrota 3-1 para el Xeneize, ahí Walter Samuel festejándolo, se sacó la camiseta. Quizás muchos no lo vieron jugar a este defensor del Xeneize, que hoy en día es uno de los ayudantes técnicos de la selección argentina, de Lionel Scaloni, pero en ese momento Boca consiguió pasar a la final y luego terminaría venciendo al Palmeiras por penales. No es dato menor esto del Palmeiras, porque al año siguiente, en 2001, Boca se volvió a enfrentar al Verdado, pero en las semifinales de la Copa Libertadores. También la ida fue en la Bombonera y la vuelta fue en Brasil. Los dos partidos salieron 2-2 y se fueron a la definición por penales. En el estadio de Palmeiras, Boca terminó ganando 3-2 en esa definición por penales y se metió en la final de la Copa Libertadores. Luego terminaría ganándole a Cruz Azul. Gran partido de Riquelme, gran momento de Riquelme en Boca en los inicios del siglo. Y un antecedente interesante para Boca, teniendo en cuenta que este año va a volver a enfrentar al Palmeiras. La 10ª semifinal de Boca en la Copa es ante América de Cali en el año 2003. Lo vemos a Carlitos Tevez en una serie que no fue tan batallada como se ve en la foto, porque el Xeneize ganó con un global de 6-0 ante el equipo caleño. Fue 2-0 en la ida, goles de Schiavi y Tevez. 4-0 el partido de vuelta, otros 2 goles de Tevez, otro gol de Schiavi y uno más del Chelo Delgado, para que Boca gane con comodidad esta semifinal, y también lo haría en la final, porque terminó venciendo al Santos con un global de 5-1. Entonces
Boca justísimo campeón en esa Libertadores 2003, que fue su quinta conquista en el certamen más importante de América. Y al año siguiente volvió a jugar semifinales, la imagen lo dice todo, la famosa gallinita de Carlitos Tevez, con un gol sobre la hora, que al final no le sirvió para nada, porque Tevez se fue expulsado. Vamos a poner un poco de contexto antes de meternos en este partido. Boca eliminó a Sporting Cristal en los octavos, a São Caetano en los cuartos de final. Un São Caetano que venía de ser su campeón 2 años antes. Y en la semi tocó Superclásico. Boca River se habían enfrentado en cuartos de final del 2000 con victoria Ceneice. Y en 2004 jugaron semifinales. La ida Boca la ganó 1-0 como local con un gol de Schiavi. Y en la vuelta River ganaba 1-0, se iban a los penales. Pero justamente Carlitos Tevez a los 44 del segundo tiempo metió el gol recordado. Festejó con la gallinita, se fue expulsado. Y cuando Boca se clasificaba, llegó el gol de Nasuti a los 48 del segundo tiempo para mandar la definición a los penales. Allí Boca convirtió los 5, se metió en la final y luego terminó cayendo ante Once Caldas en el duelo decisivo por esta Copa Libertadores. Vamos a 2007, recuerdo agradable para Boca porque es la última conquista del Ceneice. En este caso una semifinal muy especial, muy recordada también por la noche de la niebla en la Bombonera, en la que el Ceneice había perdido 3-1 el partido de ida en Colombia ante Cúcuta y lo termina dando vuelta con un 3-0, goles de Riquelme, Palermo y Bataglia, 3 grandes ídolos y referentes de esta época de Boca. La verdad es que queda redondo el cuento con los 3 goleadores, que son 3 personas tan icónicas en este equipo, dirigido por Miguel Ángel Russo. Entonces Boca terminó dando vuelta a la serie. El primer gol fue un golazo de tiro libre de Riquelme, después 2 goles de cabeza, Palermo y Bataglia. Y así el Ceneice se metió en el duelo decisivo contra Gremio, al que terminaría aplastando por 5-0 en la gran final de la Copa. Seguimos con Boca. Fíjense que todavía faltan 6 semifinales en un lapso de 15 años. Así que esto habla de un Boca que, más allá de que no pudo volver a ganar la Libertadores, fue un equipo que siempre estuvo peleando, con equipos, o sea, teniendo planteles buenos y no tan buenos. Pasamos al año siguiente, Boca como campeón defensor llegó a las semifinales y la imagen es la de Pablo Migliore porque en el partido de ida contra Fluminense, jugado en la cancha de Racing, Boca ganaba 2-1, Migliore tuvo un error gravísimo ante un remate que le iba a las manos, se le escapó de las manos, terminó siendo gol de Fluminense para el 2-2 en este partido de ida. Luego en la vuelta el equipo brasileño terminó imponiéndose por 3-1 en el Estadio Maracaná. Boca había empezado ganando en el partido de vuelta con un gol de Palermo apenas arrancó el segundo tiempo, pero el Flu lo dio vuelta y se metió en el duelo decisivo contra Liga de Quito. Recordadísima final, una de las más extrañas de la historia de la Copa porque una cantidad de goles enorme, porque Liga de Quito se consagró como primer campeón ecuatoriano, pero bueno, aquí estamos hablando de Boca y sus semifinales, y lo cierto es que en 2008 jugó una vez más esta instancia y terminó quedando eliminado ante Fluminense. Semifinal número 14, lo ven en la imagen con Riquelme como protagonista, Boca ante la U de Chile, un equipo que no hay que minimizarlo, porque a pesar de que no tiene tanta historia en la Libertadores, que nunca fue a la final, venía de semifinal en 2010, campeón de la Sudamericana 2011, con un fútbol de altísimo vuelo, pocas veces repetido. A ver, de los últimos años, creo que no vimos otro equipo chileno, y no sé si de otros países, que tuviera una superioridad tan grande en un campeonato. La verdad es que esa U de Chile jugaba bárbaro, pero Boca lo eliminó con un gran resultado, porque en la ida le ganó 2-0 en la Bombonera, y en la vuelta defendió el 0-0 en Chile y no sufrió demasiado y se terminó clasificando con total justicia. Los goles en la Bombonera fueron de Santiago Silva y Sánchez Miño. El Ceneice luego fue a la final contra el Corinthians, empató en la Bombonera y terminó cayendo en el estadio Pacaembu y no pudo levantar su 7ª Copa Libertadores. Semifinal número 15, otra pálida para el Ceneice. El sorprendente Independiente del Valle, que hoy lo conocemos como un bicampeón de Sudamericana, le ganó la Recopa Flamengo, juega Copa Libertadores bastante seguido, pero en ese momento Independiente del Valle era un equipo totalmente desconocido. De hecho, su primera temporada en la primera división de Ecuador fue en 2011, es un equipo sin mucha historia, pero que
empezó a ganarse el respeto del continente cuando en octavos de final de esa misma edición de la Libertadores 2016 eliminó a River, que era el campeón defensor. Después de eso sacó a los Pumas de México en los cuartos de final y se enfrentó justamente con Boca Juniors, que Boca venía de una campaña no tan lucida, porque en la fase de grupos había pasado invicto, en el grupo que compartía con Racing, Bolívar y Deportivo Cali, pero en los octavos y en los cuartos de final había tenido rivales que no eran tan fuertes. Cerro Porteño en los octavos, al que le ganó con un global de 5-2, y Nacional, que al igual que en la edición 2023, Boca y Nacional empataron los dos partidos y definieron por penales en la Bombonera con triunfo del equipo Ceneice. En aquella vez, Nacional había estado a un penal de clasificar y Orión se convirtió en la gran figura del Ceneice. Pero no pudo repetir el arquero ante Independiente del Valle, tuvo un error grave en la Bombonera. Recordemos que el partido de ida fue 2-1 para el equipo ecuatoriano. Boca había empezado ganando aquella noche con un gol de... ya les confirmo, con un gol de Pablo Pérez. Lo dio vuelta a Independiente del Valle. Y en el partido de vuelta también Boca empezó ganando a los 4 minutos con un gol de Kichan Pavón. Se iban a los penales. En realidad Boca clasificaba por gol de visitante en ese momento. Pero Independiente del Valle lo dio vuelta, se puso 3-1. Pavón terminó metiendo un golazo sobre el final que no cambió demasiado. Pero Independiente del Valle se clasificó a su primera final, sorprendiendo a todo el continente con esta victoria. Y nos quedan 3 semifinales para el Ceneice. La de 2018, que también es muy valiosa teniendo en cuenta lo que se viene en esta edición de Copa Libertadores 2023. Hablamos de Boca Palmeiras. Semifinal de Libertadores 2018. Teníamos brasileño contra argentino de un lado, brasileño contra argentino del otro. Para mí, creo que la mejor semifinal de la historia como instancia, ¿no? Con 4 grandes equipos. Boca Palmeiras de un lado, River Gremio del otro. Terminaron clasificando los dos argentinos, es historia conocida. Pero Boca sacó a Palmeiras con un triunfazo de local 2-0. Benedetto venía recuperándose de una lesión. Entró en el segundo tiempo, metió 2 goles. El primero fue de cabeza tras un córner y el segundo fue una definición bárbara de afuera del área tras sacarse un hombre de encima. En el partido de vuelta, Palmeiras empezó ganando, pero le anularon un gol por posición adelantada. Boca aprovechó para ponerse en ventaja 1-0 con un gol de Wanchope Ávila. Luego Palmeiras lo dio vuelta 2-1, pero nuevamente entró el Pipa Benedetto y a los pocos minutos metió otro golazo de afuera del área, remate al ras del piso para poner el 2-2 final en Brasil. 4-2 en el global y Boca logrando pasar a una nueva final que, bueno, creo que es la final más recordada de la historia para muchos de los seguidores del fútbol, con la victoria de River en Madrid, pero esta fue la última final que jugó Boca. Vamos a una nueva semifinal justamente ante River. Este es un paréntesis bastante negativo en la historia reciente de Boca, porque después de perder esa final en Madrid, jugó 2 semifinales más y las perdió. Esta ante River, rival directo. Perdió la ida 2-0 en el Monumental, luego le ganó 1-0 con un gol en los minutos finales en la Bombonera, pero no le alcanzó. River se volvió a meter en la final y de cierto modo se equilibró un poco el antecedente, ¿no? Boca había ganado en 2004, lo repasamos hace un ratito. River le ganó en 2019. Hablando de semifinales. Y el último antecedente tenemos en 2020, el antecedente número 18, Boca Santos. Otra linda semifinal de Libertadores porque River jugaba con Palmeiras de un lado, Boca con Santos del otro. En este caso terminaron pasando los dos brasileños. Boca y Santos igualaron 0-0 en la ida en un partido aburridísimo. Ese Boca creo yo que era bastante similar al que vemos este año. Un Boca sólido pero sin generar demasiado juego, que después en Brasil terminó siendo aplastado por un Santos que tuvo su mejor noche. Después en la final no estuvo ni cerca de ese rendimiento el equipo dirigido por Cuca, pero lo cierto es que aquella noche Santos le ganó 3-0, un gol, si no me equivoco, de Diego Pituca en el primer tiempo, ya lo voy a chequear. Sí, Diego Pituca en el primer tiempo, y después Soteldo y Lucas Braga en el complemento. Apenas empezaba el segundo tiempo, en 6 minutos metió 2 goles más Santos y se terminó la historia. De esta manera, vamos con los 18 antecedentes, se vendrá la semifinal número 19 para el equipo dirigido por Jorge Almirón, y ponemos la imagen de Sergio Romero, figura clave en la definición por penales ante Racing. Se viene una semi importante para Boca que, como habrán visto, tiene antecedentes positivos ante Palmeiras. En 2001 le ganó la semi, en 2018 le ganó la semi, en 2000 le ganó la final.
en todas esas ocasiones definió en Brasil, al igual que hará este año. Así que hasta aquí llegamos con las semifinales de Boca, fueron 18, en 11 de ellas logró clasificarse a la final, en las 7 restantes quedó eliminado y ahora va por la número 19 buscando su final número 12 y la tan ansiada 7ª Copa Libertadores. Espero que les haya gustado este video, este repaso por la historia de Boca en el certamen. Dejen sus comentarios y dejen sus likes, que es algo que no pedimos, pero que ayuda bastante a que el canal entre en movimiento y que le llegue a mucha más gente este contenido. Un abrazo grande para todos y en los próximos días estaremos, por supuesto, compartiendo las semifinales de Palmeiras, de Fluminense y de Inter, que son los 3 semifinalistas restantes en esta Libertadores 2023.